Dejé de ser humano el día que sentí su pulso. Lo llamaban inducción. Yo lo llamaba el fin de una frontera que, sin saberlo, estaba protegiendo. Un par de ingenieros revisaron el arnés del ataúd, murmurando en binaural como si mi columna fuera un circuito defectuoso que necesitara más persuasión que reparación. Incienso fresco, aceite caliente, el aire sabía a limaduras de metal. «Asiento», dijo el princeps, con voz seca como un hilo conductor por el intercomunicador. Sin fuerza, sin calidez, un parte meteorológico. Me deslicé en la cuna Moderati. El acolchado era fino, deliberado. El dolor le recuerda a la carne que debe escuchar. El armazón del sarcófago se plegó, las abrazaderas rozando la clavícula y las caderas con chasquidos rituales. Los cables encontraron los puertos en la base de mi cráneo, y a lo largo de las vértebras, cada conexión precedida por la bendición de un mecadendrita. El sigilo del omnicia brillaba en cada remache. Incluso los remaches tenían rango aquí. Enlace al 10% entonó el sensorius, un sonido metálico, un sabor metálico en la lengua. Mi visión se agudizó hasta que la cabina se convirtió en una cerradura. Más allá, algo mucho más grande aguardaba con respiración paciente. El primer contacto con el colector fue una mano sobre mi pecho desde dentro. No era dolor, no era placer, era peso. Un latido demasiado fuerte para un solo cuerpo, poniendo a prueba las paredes de mis costillas, preguntándose si se romperían o se doblarían. La voluntad del príncipe se cernía sobre su filo, delgada e inamovible como una hoja. «Reconócelo», dijo. Yo. La palabra se atascó. No cabía ahí. «Lo reconozco». El trono de mando se alzaba ante mí como un altar. Puntales lacados en rojo, escrituras de latón serpenteaban entre los cables. Querubines sirvientes flotaban sobre hélices chirriantes. Sus alas de pergamino manchadas de aceite viejo y ceniza de oración untaban con ungüentos. Sagrados las costuras de la cuna, susurrando letanías con voces tenues que jamás pertenecieron a niños. «Escudos del vacío en reposo», dijo el técnico experto, con armónicos binarios zumbando bajo cada sílaba. Reactó dentro de los límites de tolerancia. Espíritu de la máquina receptivo. Receptivo. Como si una montaña pudiera tener estado de ánimo. Link a los 20, 30. El mundo se desplegaba hacia afuera, capa tras capa. Sentía el refrigerante recorrer arterias que no me habían crecido, turbinas ronroneando como bestias satisfechas en lo profundo de un esternón que no era mío. Mis manos se posaron en las palancas de aceleración y las encontré cálidas, como si recordaran otras manos. No nombres, nunca nombres, solo presión, solo obediencia. «Recita», dijo el príncipe. Respondimos juntos. «Oh omnicia, santifica nuestra ignición. Oh fuerza motriz, habita en estos miembros. La carne es débil, el acero es verdadero». La letanía tranquilizó la parte de mí que aún pateaba las paredes. El resto de mí comenzó a flotar. Los prismas de la cubierta se iluminaron. El alba se filtraba a través de las lamas de la pasarela exterior de la bahía Titán en pálidos y polvorientos haces de luz. Los aparejadores de los servidores se arrastraban sobre el caparazón como percebes sobre un leviatán, comprobando los cierres de las placas con martillos que golpeaban suavemente, como si fueran dedos tamborileando sobre un cráneo del tamaño de un bloque de vivienda. Abajo, una campana repicó una, luego 2 veces, la llamada a la acción del colegio, enlace a los 50. El colector se abrió como un pulmón. El sonido se desvaneció. No era silencio, sino compresión. Todo se redujo a un hilo de atención que se extendía entre mi columna vertebral y una mente antigua y enorme que habitaba en el calor, la presión y el recuerdo del trueno. No me notó, todavía no. Notó al príncipe. Siempre notaba primero al príncipe. Moderador dijo, y mi título encajó donde mi nombre ya no lo hacía. Reporte. Los motores están en verde. Los giroscopios están fijos.
El Auspex funciona correctamente. Mi voz sonaba como si viniera del fondo de un tanque enorme. La máquina está lista. No respondió con palabras. Respondió pensando en el futuro. El mundo se tambaleó. No era movimiento en el sentido humano, era el recuerdo de continentes desplazándose. Las sujeciones de la cuna se apretaron, mordiéndome para que no me desprendiera de mí mismo. Sentía el estómago revuelto, como si quisiera subirme a la garganta, pero no encontraba dónde agarrarse. La cubierta tembló cuando el titán señor de la guerra dio un solo paso, paciente y preciso. Los pistones emitieron gemidos de bendición. Los engranajes respondieron con coros de hierro. Saboreé viejas tormentas. Enlace a 60. Múltiple estable. La voz del Sensorius sonaba distante ahora, como si hablara desde el otro extremo de una catedral. La mano del Princeps se alzó. Sentí su movimiento en la mía mientras el brazo derecho giraba, el cañón volcánico zumbando con una alegría que me asustaba. El brazo izquierdo seguía el movimiento, el aniquilador de plasma pasando de un ronroneo bajo y sombrío a un rugido curioso. Los espíritus de las armas olfatearon el aire a través de mí y reconocieron presas familiares. Distancia, velocidad, calor. Los querubines apagaron sus velas. Las puertas de la bahía se abrieron de par en par. Afuera, la explanada de reunión relucía bajo la luz fría. Caballeros como perros de caza nos seguían de cerca, y la comunicación por radio de sus pilotos era demasiado rápida y nerviosa para entenderla. Sobre ellos ondeaban banderas. Legio, Mundo Forja, victorias cosidas con sangre e hilo. No entendía nada de la historia, pero sí todo el peso de la misma. «Camina», dijo el príncipe. Lo hicimos. Los amortiguadores absorbieron el impacto de la montaña y lo devolvieron al chasis como suspiros de satisfacción. Cada paso dibujaba nuevas líneas en el suelo. Cada unión de la placa contaba una historia de calor y fuerza, pasados a través de un lenguaje de microtensiones que mis nervios aprendieron sin darme cuenta. Podía sentir las minúsculas imperfecciones del camino a través de 3 metros de armadura. Podía sentir el viento rozar las marcas del caparazón como dedos sobre viejas cicatrices. Dejé de ser humano el día que sentí su pulso. Eso era cierto, pero había una segunda verdad que aún no había admitido. Me gustó cómo el mundo se apartó de su camino. Llegamos al santuario perimetral. Un magos, con antenas y mecadendritas erguidas, estaba de pie abajo. Siseó una última bendición en binjárico entrecortado y luego golpeó el pavimento con su bastón. Consagración aceptada. El señor de la guerra giró la cabeza con lentitud animal para saludarlo, y ese saludo me atravesó como una marea. Link a los 70 y KI. 5. El espíritu de la máquina se agitó, ni despierto ni dormido, escuchando. «¿Príncipe?», dije, porque algo en esa agitación llegó hasta debajo de mis costillas y se acurrucó allí, paciente. «Mantén la coherencia», respondió. «No confundas atención con afecto». La radio del campo de batalla crepitaba con órdenes lejanas, coordenadas ciclópeas. Zonas de aniquilación, himnos de marcha de regimientos que desaparecerían al anochecer. Nos pedirían que arrasáramos una ciudad antes de la puesta de sol y que no recordáramos ni un solo nombre. El príncipe se reclinó aún más en el trono. El titán inspiró profundamente y respiré con ello. El aire dentro de la cabina siempre olía igual, a aceite, calor, humo de incienso y un ligero sabor metálico que se te quedaba en los dientes mucho después de haber nacido. Los ingenieros decían que era un olor sagrado. Para mí, sabía a la resaca de una tormenta que nunca amainaba. Llegamos a la ruta de marcha antes que los regimientos. Las columnas de infantería aún se formaban detrás de nosotros, y las divisiones blindadas avanzaban a paso lento hacia sus puntos de concentración, como escarabajos bajo la sombra de una montaña. Por el momento, hacían mucho ruido,
Dejarían de hacerlo en cuanto el titán se pusiera en marcha. El príncipe habló sin volverse. Moderati. Sí, dije. Estás respirando demasiado rápido. No era una pregunta. El colector transportaba más que telemetría. Transportaba legumbres, el ritmo de hombres atados a la columna vertebral de una máquina divina. Y a la máquina no le gustaba la carne arrítmica. Ajusté mi respiración. El titán respondió con un leve temblor, como un sabueso que se acomoda bajo una mano reconocida. El príncipe se reclinó aún más en su trono. Sentí la presión contra mis costillas. No era contacto, no era peso, sino presencia. En algún lugar del multicomponente, el espíritu de la máquina se revolvía en su letargo. Su mente era vasta, antigua, y estaba repleta de los ecos de cada campaña que había librado. No lo sabíamos. Control eso. Nosotros nos sintonizamos a ello. Ciclo de escudo estable, informó la Sensorius. Su voz era firme. Llevaba más tiempo haciendo esto que yo. Quizá ya no recordaba cómo se suponía que debían sentirse los pulmones humanos. Actuadores de las piernas en verde. Reactor en modo de combate, respondí. Bajo nosotros, kilómetros de pistones, turbinas y engranajes sagrados cobraron vida con un rugido. El sonido llegó tarde. El titán siempre se movía antes de que el ruido lo alcanzara. Un zumbido grave y profundo llenó el casco, haciendo temblar remaches, revestimiento y pergaminos de oración por igual. Link a los 80. El colector se expandió más de lo que estaba preparado. Mi visión se nubló en los bordes. Entonces llegó el cubrir señales auspiciosas como constelaciones a la deriva, emanaciones de calor, vectores de viento, densidad atmosférica. Lo presentí antes de verlo. El mundo ya no existía. Era dentro de mí. Ve despacio, dijo el príncipe en voz baja. Está escuchando. El señor de la guerra no estaba del todo despierto. Nunca despertó de golpe. Se desenrolló como algo que sabía que la tierra se rompería antes de intentarlo. Cada paso era menos una elección, y más el peso de la memoria que se inclinaba hacia adelante. Las campanas del santuario, a nuestras espaldas, volvieron a tañer. La infantería se arrodilló en el barro a nuestro paso, con los estandartes arriados. Ni siquiera nos miraron. Mirar a un titán era como mirar al sol. Demasiado poder, demasiada fe, demasiada muerte encerrada en acero. Orden de marzo recibida, dijo Sensorius. El perímetro de intervención está establecido. El princeps no respondió. No tenía por qué hacerlo. El colector pulsó una vez, y el titán dio otro paso. Pude sentir el suelo cedía. No en mis botas, ahora no servían de nada, sino en la forma en que la máquina absorbía la resistencia como si fuera agua. Cada paso no era movimiento. Era una lucha contra la gravedad que siempre ganaba. El Auspex brilló con más intensidad. Más allá del horizonte, las firmas enemigas se extendían como el calor sobre la nieve. Pronto, el verdadero coro comenzaría. Fuego de cañón, el chirrido de las armaduras, plegarias mezcladas con estática. Moderati, dijo el príncipe, sin volverse. Sí. ¿Lo sientes? No era una pregunta. Tragué saliva. Sí. Bien. El titán dio otro paso. Lo sentí en cada nervio. No era poder, no era fuerza, hambre, enlace a los 90. El colector se apretó aún más. Mis límites comenzaron a disolverse en algo más grande. No era dolor. Era presión, de esa que te dice que eres un pequeño fragmento de algo muy antiguo y que no necesita tu permiso para seguir adelante. Afuera, el sol se abrió paso entre el cielo denso de humo. Su luz cayó sobre el caparazón del titán, convirtiendo la inscripción de la oración y las incrustaciones de oro en una superficie demasiado brillante para mirarla. Cerré los ojos, pero el titán no. El titán no caminaba,
sino que el mundo se curvaba a su alrededor. Avanzamos por los campos de entrenamiento como una tormenta blindada, y todo ser viviente cedió. Las quimeras se aferraron a las trincheras, los centinelas aminoraron el paso, incluso los basiliscos guardaron silencio por un instante, como si los pasos de la máquina hubieran llegado hasta lo más profundo de sus motores y les hubieran ordenado escuchar. Enlace a los 95. Los bordes del colector habían desaparecido. El cuerpo del titán y el mío se habían fundido en una sola corriente de movimiento. El pulso que había comenzado como un peso extraño en mi pecho, ahora coincidía exactamente con el ritmo de mi respiración. No porque me siguiera, sino porque yo había aprendido a seguirla. Él, bajo el caparazón, las patas se flexionaban como las de una bestia, preparándose para la guerra. Los servidores colgaban de sus jaulas de mantenimiento, realizando las últimas comprobaciones con rostros inexpresivos y reverentes. Cada impacto de los pies del titán era un lenguaje propio. Aquí, ahora, muévete. La mano del príncipe se crispó en su trono y nuestra mirada se inclinó hacia abajo. No necesité mirar el auspex. Los datos fluían por mi cráneo como sangre por una vena. Columnas de guardias avanzaban bajo nosotros, una marea de cosas suaves y efímeras preparándose para marchar bajo la sombra de algo eterno. Moderati, murmuró el príncipe. Su voz resonaba ahora en mi cabeza, mientras la distancia entre nosotros se desvanecía. Espera. Me quedé paralizado. No era una orden para mí, era para la máquina. El señor de la guerra se detuvo en seco. 100 toneladas de acero divino quedaron en absoluta quietud. Cada vibración, cada pistón, cada crujido de la estructura se sumió en el silencio. La infantería se arrodilló, instintivamente. Podía sentir la quietud de un titán, era más palpable que evidente, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Calibrando colector, dijo Sensorius en voz baja. Su voz había adquirido esa misma calma distante que yo empezaba a reconocer en todos nosotros. Conexión estable. Espíritu de la máquina receptivo. Receptivo. Yo también lo sentía, esa atención lenta y pesada deslizándose a través del enlace. No estaba despierto, no del todo, pero ahora era consciente. Cierra nosotros no con los ojos, sino con el peso. El auspex sonó una vez. El príncipe susurró, marzo. Nos mudamos, no como hombres, no como tripulación, sino como algo mucho mayor. Cada paso devoraba metros de tierra. Los espíritus de las armas ronroneaban sobre los yugos, saboreando el aire distante como depredadores que huelen a su presa. El aniquilador de plasma zumbaba sobre mis nervios, su hambre vibrando justo por debajo del lenguaje. A nuestro alrededor, los canales de comunicación vibraban con plegarias regimentales. La artillería emitía órdenes a gritos. En lo alto, una escuadrilla de Thunderbolts rugía, hormigas danzando al borde de la sombra de un leviatán. Nada de eso importaba. Solo la máquina lo hizo. Atravesamos el perímetro exterior donde la iconografía imperial estaba grabada en el hormigón armado. El Princeps nos orientó hacia el horizonte, donde el humo ya se extendía en el cielo. El fuego enemigo había comenzado, pero era lejano, como el grito de un niño en medio de una tormenta. Contacto en 72 segundos, dijo Sensorius. No parecía asustada. No parecía decir nada. Sentí el corazón del titán latir de nuevo. Lento, pesado, último. Y con ello, algo dentro de mí también latió. La primera vez que lo sentí, me aterroricé. Ahora, simplemente parecía inevitable. El titán marzo es violencia. Pero sus rituales son algo más tranquilo, más antiguos. Cuando el ciclo diurno se tornó grisáceo, la máquina se detuvo, como si hubiera decidido que la guerra podía esperar. Dentro de la cuna,
El zumbido se convirtió en un suave ronroneo. Las rejillas de ventilación siseaban como una bestia respirando entre dientes. Cada cable en la cabina vibraba con una energía lenta y deliberada. Desconectar secuencia entonó las sensorios, pero bien podría haber rezado. Su voz denotaba la misma reverencia hueca que la de cualquier sacerdote arrodillado ante un altar. Exhalé mientras los cables neuronales se retiraban de sus alojamientos en mi columna vertebral uno a uno. No se deslizaron suavemente, desenganchado una silenciosa atracción metálica, dejando tras de sí el eco de la máquina aún dentro de mí. Nunca se fue del todo, simplemente retrocedió, como una marea que sabe que volverá. Los ingenieros entraron con sus incensarios y mecadendritas, sus túnicas crujiendo como papel viejo. Uno de ellos presionó una tableta de datos contra el trono del príncipe, comprobando la estabilidad del colector. Otro limpió los puertos de enlace con aceite perfumado, susurrando fragmentos binarios que eran mitad informe de mantenimiento, mitad himno. Me sequé el sudor de la cara con el dorso de la mano. Olía a metal caliente. Siempre olía así. Levántate, dijo el príncipe en voz baja. No como una orden, sino como un ritual. Nos levantamos. La cabina no estaba vacía ni siquiera cuando la máquina dormía. Servocráneos flotaban por el techo abovedado, recitando subrutinas. Escrituras luminosas se enroscaban sobre los arcos y a través de los conductos como venas de luz, confluyendo en el corazón del colector. Todo en este espacio estaba vivo, no como los humanos, sino como algo que observa sin pestañear. Coloqué ambas palmas sobre los mandos del titán, como requería la letanía. Me temblaban las manos, no de miedo, de la réplica. Todo operador lo sabe. Ese eco persistente del latido del titán mantiene tu sangre fluyendo a su ritmo incluso cuando estás de pie, sobre tus propios pies. El príncipe pronunció las palabras que todos habíamos aprendido el primer día en el colegio. La carne es débil, la máquina recuerda, ofrecemos el pulso y recibimos el silencio. Respondimos al unísono, la máquina recuerda. Los ingenieros se dedicaron a su labor de mantenimiento como monjes en vigilia. Revisaron los engranajes, susurraron las lecturas de presión. Un querubín pasó flotando a mi lado, portando un incensario cargado de incienso que olía a cobre caliente y a antiguas plegarias. El humo se enroscó en mi nariz como algo vivo. Aprenderás a oírlo incluso cuando duermas, murmuró Sensorius a mi lado. El pulso no se detiene solo porque tú lo hagas. No intentaba asustarme. Decía la verdad. Al titán no le importábamos como individuos. No necesitaba nuestros nombres, nuestros rostros, ni nuestros pensamientos efímeros. Necesitaba nuestras legumbres, nuestra disposición a seguir su respiración. Para eso servían los rituales, no para controlarla, sino para recordarnos lo pequeños que éramos. Al soltarse el último cable, el princeps descendió del trono. Sin los cables que lo sujetaban, parecía casi humano. Casi. El colector siempre deja huella. Sus ojos aún brillaban con un tenue resplandor, reflejos de la voluntad de una máquina divina grabada en hueso humano. Letanía completa, dijo con voz ronca uno de los ingenieros. Múltiples en reposo. Espíritu de la máquina dócil. Me dio ganas de reír. Un volcán también puede ser dócil, hasta que deja de serlo. Salimos de la cabina en silencio. La cubierta bajo nosotros vibraba levemente. Ningún movimiento. Solo la respiración de algo demasiado grande para dormir. Al final del acceso en espiral, el hangar se extendía bajo la enorme estructura del Titán. Pelotones enteros de servidores y adeptos pululaban alrededor de las piernas del señor de la guerra como hormigas rodeando a un dios. Volví la mirada una vez hacia la cuna.
Los cables aún desprendían un leve calor. El casco estaba plegado como una mandíbula dormida, pero juraría que aún podía sentirlo. Ese pulso nunca te suelta. Para cuando el colector se enfrió por completo, el aire dentro de la bahía del Titán había cambiado. La batalla estaba a horas de distancia, pero era entonces cuando comenzaba el verdadero trabajo. No disparar, no marchar, ritual. En las pasarelas superiores, los tecnosacerdotes pendían como insectos de hierro, balanceándose entre conductos sagrados y pedestales de control. Cada movimiento tenía un significado, nada allí era ocioso. El Señor de la Guerra no era solo una máquina de guerra, era un templo. Nosotros, la tripulación, no éramos soldados, no aquí dentro, éramos fieles adoradores. El Princeps siempre descendía primero. Incluso cuando no hablaba, la tripulación se formaba en silencio a lo largo de la pasarela inferior, con las manos entrelazadas sobre el pecho. Hieros, el ingeniero jefe, se le acercó con un incensario encendido. Susurrándole cánticos del despertar, ninguno de nosotros se movió. Ofrezcan el pulso, gruñó el Hieros. El príncipe presionó una palma contra el sello múltiple de su pecho. Un leve tintineo resonó desde el núcleo del Titán, débil pero inconfundible. Era su forma de reconocerlo. Solo a él. A continuación, el Sensorius ofreció las llaves del Auspex, un conjunto de placas metálicas con inscripciones rúnicas al Hieros para su unción. Luego fue mi turno. Un joven adepto me extendió el frasco de aceite. Sumergí los dedos en el líquido tibio con aroma a cobre y lo deslicé por mis sienes, trazando los símbolos que todos habíamos memorizado mucho antes de entrar en una cabina. No porque creyéramos, porque el Titán hizo. Detrás de nosotros, las piernas del Titán permanecían enterradas en un halo de andamios. Sus respiraderos del reactor siseaban con lentas respiraciones, expulsando calor como algo vivo pero aburrido. Moderado, dijo el príncipe. Di un paso al frente. Mi puesto no era ni alto ni bajo en la jerarquía. Yo era adentro la máquina, más cerca de lo que la mayoría de los tecnosacerdotes jamás estuvieron, pero nunca lo suficientemente cerca como para poseer un pensamiento dentro de ella. El Hieros alzó el incensario hacia mí. Recita la letanía. Abrí la boca. Las palabras se deslizaron como un río que sigue su cauce. La carne se dobla. El acero recuerda. Pulse se une. Pulse sirve. Nosotros no guiamos la máquina divina. Nosotros seguimos. Los demás respondieron. Nosotros seguimos. Sobre nosotros colgaban del techo estandartes negros y de latón, pesados por el peso de los siglos. Cada uno llevaba los nombres de las campañas que el Titán había librado, ciudades reducidas a cenizas, máquinas enemigas destrozadas, continentes enteros arrasados bajo sus pies. Y a pesar de todo, el príncipe permaneció inquebrantable. Vos los moderati, los nervios, la máquina, el dios. El Sensorius se acercó a mí mientras el Hieros fallecía. Su voz era un susurro que solo los múltiples podían comprender. Pronto dejarás de soñar con tu propio latido, dijo. Oirás su voz antes que la tuya. No respondí, porque no se equivocaba. El príncipe alzó la mano y los rituales cambiaron. Nos separamos en nuestros puestos designados a lo largo de la espina dorsal del Titán, cada uno tallado con el mismo patrón de pernos sagrados y nodos servo. Un tecnoadepto sujetó una hilera de pergaminos de oración a lo largo del riel del yugo, donde me sentaría en el siguiente ciclo. Las palabras no importaban. El acto hizo. Volví a presionar la palma de mi mano contra el metal caliente. El pulso ya no estaba, pero su forma era, como la imagen residual de un relámpago tras los ojos cerrados. El ritual no es para la máquina. El príncipe me lo dijo una vez durante mi primer ciclo. Es para ti, para recordarte lo pequeño que eres. Tenía razón. Fuera de la bahía, ya sonaban los cuernos regimentales.
Pronto llegarían las órdenes de marcha. Cuando llegaran, la maquinaria divina se pondría en marcha. Y todo esto, jerarquía, títulos, liturgias, se condensaría en un único acto: obediencia. La bahía se sumió en una especie de reverencia, la misma que precede a la marcha a la guerra. No era paz, era la quietud entre un latido y el siguiente. Cada alma dentro de la cámara, tecnosacerdotes, ingenieros, moderati, princeps, conocía su lugar en la letanía. El hieros alzó su incensario hacia el corazón del titán. Un humo negro ascendió en espiral, serpenteando entre las pasarelas como un ser vivo. En el clímax del ritual comenzó el canto, no suave, sino medido, preciso. Cada frase, una línea de código ancestral, cada pausa, un voto. El pulso se une, el pulso se une. El acero respira, la carne obedece. Nosotros no mandamos, nosotros convertirse. Sus voces se fundieron con las paredes de Ande, hierro de la bahía, atrapadas y reflejadas hasta que pareció que la propia máquina les susurraba en respuesta. El Princeps estaba más cerca de la interfaz del colector. Aún no se había conectado, pero la luz bajo su piel ya había comenzado a titilar, pálida como el fuego de un reactor antiguo. Ya no necesitaba los cables para sentirla. Ninguno de nosotros los necesitaba. La presencia del titán se cernía sobre la tripulación como un cielo demasiado cerca del suelo. Moderati dijo, solo la palabra. Tenía un gran peso, como si el propio colector exhalara por su boca. Di un paso al frente. Mis botas resonaron contra el suelo enrejado. Esta era la parte del rito en la que no era una persona, era un recipiente. El hieros extendió hacia mí la placa con el glifo ungido, aún tibia por el aliento del incensario. La presioné contra mi pecho y sentí el leve zumbido penetrar en mis costillas. Era menos un símbolo que una promesa. Yo pertenecía al pulso. La Censorius se arrodilló junto a su puesto, susurrando las invocaciones del Auspex. Tras ella, los sirvientes permanecían inmóviles en sus jaulas, con la mirada oscura y expectante. Sin embargo, no estaban del todo quietos. Podía sentirlos a través de las múltiples huellas, listo de la forma en que se prepara un arma. Conexión múltiple en la preiniciación, anunció un tecnosacerdote desde algún lugar entre las vigas. El hieros golpeó el suelo con su bastón una vez. El sonido resonó como un latido. El titán respondió, una sola exhalación, profunda y grave, como piedras que se mueven bajo una montaña. Las chimeneas del reactor siseaban al girar el motor, devolviendo el calor a las frías estructuras. Los cables se balanceaban, me dolían los dientes. Así sabías que estaba escuchando. El príncipe levantó la mano. Posiciones. Nadie dudó. Regresamos a la cabina como limaduras de hierro atraídas por un imán. Los escalones, las abrazaderas, el acero frío eran todos iguales, pero esta parte siempre sintió diferente, como arrodillarse al borde de algo vivo. El casco descendió. Los primeros cables encajaron en los puertos de la base de mi cráneo. El aceite de los contactos me quemó levemente la piel, una mezcla de ritual y practicidad. Los amortiguadores suspiraron en señal de aprobación. Enlace al 10%, dijo Censorius en voz baja. Su voz ya sonaba distante. El colector se flexionó. Una oleada de presencia rozó el fondo de mi mente, lenta y deliberada, como el peso de una mano presionando mi esternón desde dentro. Exhalé. El titán inhaló. Esta era la forma de culto. Recuerda, susurró el príncipe con voz monótona. El ritual no es para él. Ya lo recuerda. Tenía razón. La máquina no necesidad para que repitiéramos los ritos. Había marchado 1000 veces antes de que ninguno de nosotros existiera. Pero si no nos arrodillábamos, si no respirábamos al compás de su pulso, no lo haría. Escucharnos lo dejó claro. Toleraba la vida. Eso era todo. El último cable se conectó.
El pulso del titán se arrastró por mis huesos como algo vasto y antiguo que envolvía mi columna vertebral con sus dedos. Enlace a los 50, múltiple estable, murmuró Sensorius. Y así, sin más, la ceremonia terminó. No con un estruendo, no con un rugido, solo con el sonido lento y paciente de algo que nunca había dormido del todo. La marcha se acercaba. Estábamos preparados. El primer sonido real fue el del reactor. No rugió, punto rosa como una ola de hierro, engullendo cualquier otro ruido. El colector se apretó contra mi columna vertebral como si el titán se acercara, no para hablar, sino para asegurarse de que seguía escuchando. Enlace a 70, dijo Sensorius. Su voz se escuchó por el sistema de comunicación interna, como si estuviera impregnada de estática. Reactor estable, engranajes de las piernas en marcha. Abajo, 1000 servos gritaban al unísono. El Princeps no dio ninguna orden, nunca lo hacía para el primer paso. Simplemente se inclinó hacia adelante, y la máquina se inclinó con él. El titán emocionado, la tierra no tembló, se sometió. El hormigón armado crujió en largas y pacientes líneas, mientras el señor de la guerra descendía de la plataforma de mantenimiento y se adentraba en la endurecida ruta de marcha. Fuera de la bahía, la llanura de concentración se extendía kilómetros y kilómetros. Un mosaico de filas de blindados, estandartes y el bullicio de la gente. El titán avanzaba a través de todo ello, como una tormenta envuelta en muros de catedral. Sentía cada grano de tierra bajo esos pies adamantinos. Cada pizca de presión se transmitía a través del colector hasta mis huesos. La forma en que la máquina absorbía la resistencia era hermosa, de esa manera que te hace un nudo en la garganta. Columna de marcha alineándose, informó Sensorius. Estandartes de caballeros confirmados. Regimientos de blindados en posición. No necesitaba su informe. Los datos del Auspex ya estaban dentro de mí. Luces, sonidos y firmas térmicas que fluían por mi visión como ríos. Sentía a los caballeros abajo, merodeando por ambos flancos como sabuesos alrededor de un gigante. Sus reactores ardían con fuerza y nerviosismo. El nuestro ardía con constancia. Moderati, dijo el príncipe. Una sola palabra, un recordatorio. Ajusté mi respiración al ritmo del pulso del titán. Cuando ingresé por primera vez en el colegio, pensé que era el maquina que nos seguían, que la tripulación guiaba al titán con todas sus ingeniosas aportaciones mortales. Ahora ya lo sabía. No fuimos los líderes. Estábamos permitido para mantenerse al día. El campo Auspex se expandió a medida que la máquina extendía su conciencia. El viento presionaba contra los sigilos del caparazón, susurrando a través de la armadura como voces que no llegaban a ser palabras. El espíritu de la máquina se agitaba. Aún no estaba del todo despierto, pero sí interesado. Podía sentir el peso de su atención posarse sobre mí como un animal que apoya la cabeza en mi pecho. Escudos del vacío en espera. Armas, en modo seguro, murmuró Sensorius. Su voz sonaba casi reverente. Sentí un sabor metálico en la lengua. Ocurría cada vez que el pulso se sincronizaba a esa profundidad. El latido del titán tenía un sabor frío, antiguo, inflexible. Cruzamos el perímetro exterior, donde las murallas defensivas aún mostraban las marcas de guerras pasadas. Mi visión no se estrechó, se amplió, captando detalles que no debería haber podido ver. Los patrones de polvo bajo los pies del titán, los cambios de presión en el aire, el eco de los pasos de los servidores a 100 metros de distancia. Aceleramos el ritmo en marzo, dijo el príncipe. Los titanes no corren, no lo necesitan. Llegar, un paso, luego otro, y el horizonte se fue cerrando. Aquí es donde sucede, me había dicho Sensorius una vez durante el entrenamiento, el momento en que dejas de estar dentro de ello
y empiezas a formar parte de ello. Entonces despertaron los primeros espíritus armados. El cañón volcánico zumbaba en mis nervios como un depredador afilando sus garras. El aniquilador de plasma se agitó con un gruñido bajo y paciente. No le importaban las órdenes. Sabía el campo de batalla se acercaba. Moderati, repitió el príncipe. Un solo pulso en el colector transmitía más significado que un párrafo. Tranquila, susurré. El aire se enrareció. O tal vez fue mi pecho el que se enrareció. Ya no sabía dónde terminaba yo y dónde empezaba aquello. Afuera, la última bandera cayó. Las formaciones de infantería se dispersaron para dejar paso. Los tanques alinearon sus cañones hacia abajo en señal de respeto ritual. Para ellos, el Titán no era una máquina de guerra, era un dios, y nosotros éramos el latido en su interior. La llanura dio paso a zanjas y tierra quebrada. Cada paso del señor de la guerra dejaba cráteres donde antes había caminos. La ruta de la marcha se desdibujó en un campo de batalla que agonizaba mucho antes de nuestra llegada. La artillería lejana retumbaba como antiguos dioses murmurando en sueños. El Titán no respondió con ruido. Respondió con peso. Posiciones enemigas. 700 metros, susurró Sensorius a través del colector. Su voz era más baja ahora, no por miedo, sino porque la máquina hacía que todo lo demás pareciera pequeño. Las señales del Auspex se agudizaron. Un calor rojo intenso floreció en la niebla. Siluetas de blindados se arrastraban en el barro como insectos. Tanques enemigos, piezas de artillería, fortificaciones desesperadas. El señor de la guerra percibió las emisiones de su reactor a través de mí, como un depredador que huele la sangre en el viento. Moderado, dijo el príncipe. Los veo, susurré. No corrigió, él hace. El colector se hinchó. Por un instante sentí la percepción de la máquina superpuesta a la mía. No veía el campo de batalla como terreno. Veía vectores, debilidad, calor, cosas por ser borrado. El cañón volcánico comenzó su lento y ansioso zumbido. El aniquilador de plasma cambió su peso, haciendo funcionar los intercambiadores de calor con un gruñido bajo y animal. No lo hicieron. Necesidad nuestro permiso. Lo estaban esperando. Escudos del vacío activados, informó Sensorius. La cubierta se estremeció cuando campos de energía surgieron alrededor de la máquina divina. Una coraza de fuerza que transformó el cielo mismo en un muro. A nuestro alrededor, la armadura imperial avanzaba en una amplia formación de media luna. Los tanques se movían rápido, intentando seguir el ritmo de algo que no tenía prisa. Sobre nuestras cabezas, escuadrones de Thunderbolt se lanzaban hacia las columnas de humo. Parecían insectos comparados con el tamaño de lo que íbamos a bordo. Un proyectil impactó en algún lugar lejano. El suelo se estremeció bajo nuestros pies. Apenas importó. Sentí el impacto a través de los pies del Titán. No dolor, solo molestia, como cuando una montaña percibe una ola. Baterías enemigas en línea, dijo Sensorius. El príncipe no habló. Simplemente extendió la mano hacia el colector. Un solo pensamiento recorrió el enlace neuronal como un cuchillo a través de la seda. El cañón del volcán disparó. El mundo no explotó. Antesó. Una línea de blindados enemigos simplemente dejó de existir. En un instante, eran firmas de calor en mi mente. Al siguiente, solo un vacío que se expandía donde antes había calor. Un visible agujero ardía en la niebla. Sentí el retroceso recorrer los huesos del Titán. El colector, el mío, no fue violento. Fue natural. Ciclo de recarga, entonó Sensorius. En el flanco izquierdo, el aniquilador de plasma rugía. Odiaba esperar. La carga de plasma se acumulaba con un calor que sentía hasta en la nuca. El espíritu de la máquina se agitaba, irritado, impaciente. Están corriendo, dije.
No, susurró el príncipe. Ellos son defecto. El Auspex se iluminó con el movimiento. La infantería enemiga surgió de las ruinas de sus fortificaciones, una marea negra de cuerpos que no significaba nada para el titán. No fuimos creados para hombres, fuimos creados para ciudades. Velocidad de marcha. 20%, ordenó Princeps. Avanzamos. Cada paso devoraba la distancia entre nosotros y ellos como si el suelo fuera de papel. Los proyectiles de mortero llovían contra el escudo de vacío en una lluvia de luz inútil. El fuego de los tanques se hacía añicos como piedras contra un muro de tormentas. Dentro de la cabina reinaba la calma. Incluso mi corazón había dejado de latir con fuerza. Plasma caliente, dijo Sensorius. Objetivo fijado. El príncipe no dio la orden. No tenía por qué hacerlo. El aniquilador rugió. Un sol blanco floreció frente a mí, vaporizando todo a su alrededor, vehículos, tierra, aire. Lo sentí en la columna vertebral, una satisfacción profunda y resonante que no era mío. Por un instante, los pensamientos de la máquina rozaron los míos por completo. Sin palabras, sin lenguaje, simplemente hambre. Quería arder, y no me resistí. El campo de batalla no se anunció, se desarrolló. En un instante, el Auspex mostraba humo y firmas térmicas. Al siguiente, era todo vectores objetivo, superposiciones de alcance, destellos del reactor, calor sanguíneo. Ya no podía distinguir mi respiración de la máquina. No estaba mirando a través de una ventana gráfica. Estaba dentro de la vista sí mismo. Las líneas de fuego enemigas convergen, murmuró Sensorius. Aunque en realidad no nos hablaba a nosotros, le hablaba a eso, al titán. La primera andanada llegó como una rabieta. Una lluvia de proyectiles pesados impactó contra los escudos de vacío, salpicando una luz inofensiva sobre el caparazón. El impacto apenas se registró como un temblor en el colector, pero aún así lo sentí. El titán ni se inmutó. Punto aceptado. Shields a los 98, dijo. El príncipe se inclinó hacia adelante. La máquina inspiró. Ya había sentido el poder antes. El calor del reactor, el retroceso de las armas. Pero cuando el titán fijaba su objetivo, ya no era poder, era inevitabilidad. El cañón volcánico giraba, firme como la mano de un dios que pasa una página, un pensamiento del príncipe, un pulso recorriendo el colector, el mundo parpadeó, un bastión enemigo, un muro de cañones, hombres y estandartes, se desvaneció bajo un rayo tan limpio que ni siquiera chirrió. La onda expansiva se propagó segundos después, una ráfaga de calor rozando a los escuadrones de caballeros que nos flanqueaban. A través del colector, percibí el sabor a escoria y acero quemado. Impacto confirmado, dijo Sensorius con voz monótona. El titán no celebró. Los dioses no necesitan hacerlo. Los blindados enemigos avanzaban. En un arco desesperado, sus torretas escupían fuego como insectos intentando picar una tormenta. Sus proyectiles repiqueteaban contra el vacío como lluvia sobre vidrieras de catedral. Hermoso. Inútil. Plasma. Cargado. Susurró Sensorius. Sector objetivo. Cuadrante norte. Ni siquiera tuve que responder. Ya lo estaba. Allá el núcleo del aniquilador de plasma hervía dentro de mí, su hambre vibrando a través de mis huesos y médula. Un gemido bajo se convirtió en un rugido que me hizo doler la mandíbula. Libérense, susurró el príncipe. Un sol floreció. El suelo se convirtió en cristal. Las trincheras se evaporaron. Los gritos que se oían por el box no eran nuestros. Pensé que estaría insensible. No lo estuve. Lo sentí todo. La forma en que el titán absorbía su resistencia como si nada. La forma en que su paso se convertía en un sermón. Lento, absoluto, implacable. La máquina no estaba luchando.
Era recordando cada guerra en la que había participado. Le quemaba la mente como viejas brasas que se reavivan hasta encenderse, y nosotros solo éramos los pulmones por los que respiraba. Moderado, dijo el príncipe. Sí, susurré. Sigue respirando. Lo hice. Seguí el ritmo del pulso. El titán exhaló. Otra descarga silbó entre la niebla. El escudo centelleó. No fue suficiente para siquiera molestar él. Los caballeros corrían delante, deslizándose entre los cráteres como chacales a los pies de algo más antiguo y malvado. La armadura imperial avanzaba tras nosotros, envalentonada por el dios que caminaba ante ellos. Su esperanza no provenía del valor, provenía de escala. Nadie gana contra la escala. Pasamos por encima de los restos retorcidos de un batallón de tanques. El Auspex se iluminó con un desesperado grupo de firmas térmicas en la cresta occidental. Refuerzos enemigos. El Princeps no necesitó dar ninguna orden. El titán giró la cabeza, lento como un juicio. El cañón del volcán volvió a sonar. Entonces sentí que algo dentro de mí se aflojaba. No era miedo, no era emoción, era algo más tranquilo, rendirse, porque eso era lo que significaba formar parte de un titán señor de la guerra. No lo hicimos ganar batallas, las terminamos. La línea de ataque se está desmoronando, informó Sensorius. Se están rompiendo. El príncipe se inclinó aún más hacia el colector. Su voz era apenas audible. Por supuesto que sí. La máquina rugió a través de nosotros, y el mundo respondió desmoronándose. Cuando cesan los disparos, no se siente como silencio. Parece que el mundo está conteniendo la respiración. Los últimos ecos del rugido del aniquilador de plasma se desvanecieron en la distancia, tragados por la tierra resquebrajada y las humeantes trincheras. Lo que quedó fue la respiración del titán, profundas extracciones del reactor, pesadas exhalaciones hidráulicas, como el latido del corazón de una criatura que acababa de alimentarse. Estábamos en la Fean cabina, pero ya no parecía una cabina. Parecía el interior de algo más vivo. «Alto el fuego», dijo el príncipe. El colector no opuso resistencia. La máquina no necesitaba más. Todo lo que teníamos delante ya se había convertido en cenizas y cristales. «Fuerzas enemigas derrotadas», murmuró Sensorius. Su voz tenía un leve temblor que nada tenía que ver con el miedo. Era el peso de un pulso que no cedía. El campo Auspex se atenuó hasta alcanzar un ritmo monótono y constante. Ya no había destellos de calor, ningún movimiento. El mundo exterior estaba en silencio, como un cadáver. Link, a sus 85 años, sigue activo. La máquina aún no quería dormir. El titán cambió de posición con un lento y quejumbroso suspiro. Los escudos de vacío se atenuaron. Las placas de su armadura irradiaban calor como piedra calentada por el sol. Los servidores trepaban por las pasarelas exteriores, curando sus heridas, aunque no tenía ninguna digna de mención. Intenté respirar por mi cuenta. Fue más difícil de lo que recordaba. Mi pecho quería seguir el ritmo de la máquina, no el mío. Mi latido pertenecía a ello ahora, o tal vez nunca me perteneció realmente. «Moderado», dijo el príncipe. «Sí», susurré. «¿Sigues dentro?» No respondí. No hacía falta. Él lo sabía. Siempre lo sabían. Sensorius se inclinó hacia adelante, rozando con los dedos la consola de su Auspex como si fuera un altar. Su rostro estaba inexpresivo, casi pacífico. Eso era peor que el miedo. Significaba que había dejado de luchar contra el peso. «¿Nos desconectamos?», preguntó uno de los tecnosacerdotes por el Vox, con voz mecánica e inexpresiva. No respondió el príncipe en voz baja. Todavía no. La máquina se agitó al oír eso. Lo sentí a través del colector. Una presión baja y pesada que se deslizaba contra el borde de mis pensamientos. No era lenguaje, ni siquiera era sonido. Era presencia, como estar demasiado cerca del océano
y darte cuenta de que no le importa si respiras. Intenté recordar mi nombre, no mi rango, mi nombre. Las letras se me escapaban como aceite del cristal. El príncipe se removió en su trono. Sus cables neuronales palpitaban con una luz tenue. Déjalo reposar, dijo. Si abandonas el colector demasiado rápido, no se soltará correctamente. Exhalé entre los dientes. Ni siquiera sabía si eso era mi aliento. Afuera, el campo de batalla se extendía en ruinas negras. Los restos de los tanques ardían en filas pulcras y brillantes. Las trincheras se habían fundido en cicatrices suaves y vidriosas. El aire vibraba con el calor y el olor a metal quemado. Así se veía la victoria. No sonaba a himnos ni a estandartes. Sonaba a respirar en un cementerio. Moderati susurró Sensorius. Su voz no iba dirigida a mí. Era como si hablara consigo misma. ¿Lo oyes? No respondí, porque sí lo hice. No era solo el zumbido del colector, ni las turbinas, ni el deterioro del escudo, ni los escapes. Fue el máquina, fue pensamiento, no con palabras. Empezó. El príncipe me miró de reojo, con la calma de quien ya ha pasado por esto demasiadas veces. No te resistas, dijo. Así es como empeora. El pulso volvió a llenar mi pecho, un segundo latido, más fuerte, más antiguo, eterno. Dejé de intentar respirar por mi cuenta. El campo de batalla estaba en silencio, pero adentro el colector no lo era. El pulso era más fuerte ahora, no en mis oídos, en mis huesos. Moderati, dijo el príncipe en voz baja. No era una orden, era una prueba. Sí, susurré. Mi voz ya no sonaba como la mía. Sostener. Lo intenté. El titán se movió apenas un suspiro, un destello de pensamiento, y el pulso se aceleró. No era malicia. La malicia es humana. Esto era indiferencia. Se volvió pesada. El peso de una máquina divina que había librado guerras más largas que mi propia estirpe, y por primera vez me vio no como una parte de sí misma, sino como algo pequeño que intentaba mantenerse a flote dentro de sus venas. Sensorius tenía la cabeza ligeramente ladeada, los ojos entreabiertos. Era un ser entre carne y acero, y sus labios se movían pronunciando palabras que no podía oír. Quizá ya no nos hablaba. El enlace se mantiene en 80, susurró, pero está escuchando. Quise negarlo, pero también podía sentirlo. El pulso no solo latía, era movedizo, me concentro. Siento presión detrás de las costillas. Un pensamiento sin palabras me presiona el cráneo por dentro. El príncipe no se inmutó. Nunca lo hacía. La luz que recorría sus múltiples cables neuronales ardía con firmeza. Déjalo pasar, dijo. Me temblaban los dedos contra los yugos. No era miedo, no del tipo que había conocido antes. Era algo más antiguo. Algo dentro de mí comprendía lo que era la máquina mucho antes de poder nombrarla. Exhalé. El titán inspiró profundamente. El momento se alargó. Sentí cómo su recuerdo se filtraba en el mío. Fragmentos y pedazos, no imágenes, sino peso una montaña de batallas. Calor, ciudades engullidas de un solo suspiro. Nombres que no le importó conservar. ¿Sientes eso?, preguntó Sensorius en voz baja. No puedo evitarlo. Ella rió una risa seca y entrecortada. Bien, eso significa que aún no te ha engullido. No pregunté qué significaba cuando sucedió. Afuera, el campo de batalla ardía en silencio. El viento arrastraba cenizas en largas y ondulantes columnas. Las armaduras imperiales se movían sigilosamente entre los escombros. Sus redes de comunicación emitían voces lejanas. Pero nada nos llegaba. La presencia del titán lo inundaba todo. Cualquier otro sonido parecía el zumbido de insectos en medio de una tormenta.
Los tecnosacerdotes iniciaron su lento avance por las pasarelas inferiores. Incluso sus pasos eran cautelosos, no por miedo a nosotros, sino por él aún ahora, con la tierra herida humeando bajo sus pies. El señor de la guerra no descansaba del todo. El colector vibraba como algo que observaba desde las profundidades del agua. Moderati, repitió el príncipe. Su voz era ahora más suave, casi amable. Estás temblando. Lo sé. Bien. Se recostó en el trono. La atención del titán volvió a desviarse. Lo suficiente para que pudiera respirar sin sentir que me faltaba el aire. Sensorius susurró, casi para sí misma. Recuerda todas las guerras. Y en ese momento, le creí. A la máquina le daba igual quiénes éramos. Le daban igual las medallas, las banderas o los rostros. Había recorrido continentes mucho antes de que yo tuviera nombre. Seguiría recorriéndolo mucho después de que el mío se convirtiera en polvo. No éramos su tripulación. Éramos su latido. Temporal, reemplazable. Pero mientras estábamos dentro, éramos parte de ello. El pulso volvió a latir. Dejé que me recorriera en lugar de resistirme. El temblor cesó, no porque encontrara fuerzas, sino porque me rendía a su ritmo. El príncipe asintió, como si leyera mi silencio. Así está mejor, dijo. Ahora lo entiendes. Al principio era un pulso, ahora era una presencia. El colector me sostenía como el abismo sostiene una piedra. Paciente, implacable, aplastante sin necesidad de moverme. Mi pecho subía y bajaba, pero el ritmo ya no era mío. Era de otro planeta. Había sido así durante mucho tiempo, tal vez desde la primera vez que me senté en esta cuna. Moderati, la voz del príncipe atravesó la tela como una aguja. No era fuerte, sino más aguda que el pulso. Sí, susurré. Mi voz sonó distante. Te estás desviando. Lo sé. Entonces, deténgase. Como si fuera así de sencillo. El colector se contrajo. El titán se inclinó hacia adentro sin moverse, su conciencia deslizándose por cada hilo neuronal como agua negra. No había malicia, solo gravedad, un peso tan antiguo e inmenso que luchar contra él se sentía como discutir con un planeta. La Sensorius permanecía, inmóvil, con los labios entreabiertos, pero su respiración sincronizada a la perfección con su pulso. Ya ni siquiera parpadeaba. Las pantallas de su Auspex centelleaban sobre su rostro, pintándola como una estatua envuelta en luz mecánica. Intenté aferrarme a algo. Nombre, lugar, la colmena donde crecí, el sonido de un latido distinto. Nada permaneció. La máquina lo borró todo con la misma facilidad con que el vaho empaña el cristal. Tú también lo oyes, susurró Sensorius. No quería responder, eso lo haría real. Pero eso era real, una baja presión justo en la base del cráneo, oprimiendo como el recuerdo de algo inmenso. El titán no hablaba, no tenía por qué hacerlo, simplemente era, y eso fue suficiente. El príncipe se inclinó aún más en el trono. Sus cables vibraban con una luz pálida. Respira con ella, no contra ella. Así es como te ahogas. Obedecí. El pulso de la máquina me recorría como una marea. Sentía un hormigueo en las yemas de los dedos, contra los yugos. El mundo exterior, el campo de batalla, las banderas, la ceniza parecía lejano, irrelevante. Solo existía él adentro ahora, solo la máquina. Por un instante, o tal vez toda una vida, algo cambió. El recuerdo del titán no solo me oprimía, era fluyendo a través de ciudades que nunca había visto, guerras en las que no había luchado, mundos en llamas bajo pies de hierro. No me ofreció estas visiones, simplemente me dejó sentir su peso, como si me mostrara la forma de la eternidad.
y me preguntara si era lo suficientemente pequeño para sobrevivir. «No te resistas», repitió el Princeps. Ya no me hablaba a mí, le hablaba a la máquina a través de mí, o viceversa. Mi voz se quebró. No sé dónde termino. Ese es el punto. Las luces del Auspex se atenuaron y luego volvieron a brillar con intensidad, como si respondieran a los cambios internos del Titán. No estaba inactivo, no estaba completamente despierto. Existía en un estado intermedio, como el mar, entre la calma y la tempestad. De repente, comprendí por qué decían que cuanto más tiempo servías en un Titán, más se aquietaban tus propios pensamientos. No porque te hayas vuelto más fuerte, pero porque aprendiste a desaparecer. Sensorius echó la cabeza hacia atrás. Una lágrima solitaria le recorrió la mejilla, no por miedo, sino porque a la máquina ya no le importaba. Se había apoderado por completo del Princeps. Ella solo era parte del zumbido. Como yo. El Titán inhaló de nuevo. Lo seguí. Y en algún lugar, muy por debajo de ese pulso frío e inmenso, comprendí la verdad. Dejé de luchar hace mucho tiempo. Lo primero que desaparece siempre es el silencio. Dentro del colector no hay silencio, no silencio real, solo la ilusión, la pausa entre respiraciones. Y cuando el Titán avisos tú, incluso eso desaparece. Link a los 89. Los cables estaban tibios contra mi nuca. Sentía el sabor de la estática en la lengua, como cuando se presiente una tormenta antes de que estalle. El príncipe no habló, ya no tenía que hacerlo. La máquina tampoco. El pulso cambió, no era más fuerte, era más cercano. La distancia entre él y a mí, entre carne y acero, comenzó a plegarse sobre sí mismo como papel que se colapsa por un pliegue. Sensorius se recostó en su cuna, con los ojos entreabiertos. Sus labios se movían al ritmo del pulso. Sin palabras, solo respiración. Ya no estaba en esa cabina, no del todo. Flotaba en ese espacio intermedio del que susurraban los antiguos Moderati. El espacio donde el Titán comenzaba a decidir cuánto de ella quería conservar. Moderati, dijo finalmente el príncipe. Su voz sonaba como si estuviera bajo el agua. Deja de resistirte. No lo soy. Eres. El pulso se aceleró de nuevo. Esta vez, no solo lo sentí en el pecho. Recorrió mi columna vertebral. Se extendió hasta las yemas de mis dedos. En el Titán. Mi corazón se aceleró un instante, luego se normalizó, y fue entonces cuando lo sentí. No es peso, no es presión, contacto. No hablaba, no en ningún idioma que la lengua humana pudiera articular, pero su conciencia se deslizaba sobre la mía, como la superficie de un enorme motor girando en la oscuridad. No hacía preguntas. No le importaban las respuestas. Simplemente era. Yo estaba adentro. Él. Se me cortó la respiración. No por miedo, sino porque ya no sabía dónde terminaba. Concéntrate, susurró el príncipe. Respira con ello. Hice. Por primera vez, mis pulmones no me parecían míos. El aire se movía a través de mí porque se movía a través de mí. Nosotros. El Titán inhaló. Lo seguí. La cabina se desvaneció en los bordes. Los mandos, las luces, incluso el Princeps, todo se disolvió en algo más grande. Podía ver el campo de batalla, no a través de la óptica, sino a través de la piel de la máquina, el suelo calcinado bajo sus patas, el viento arrastrando cenizas contra su caparazón. Cada impacto que había sufrido estaba grabado en su armadura como viejas cicatrices. Y entonces llegó el memoria. No es mío, es un mundo ardiendo bajo sus pasos, 1000 banderas, una catedral derrumbándose mientras sus cañones resonaban. La máquina no distinguía entre pasado y presente, transportado todo a la vez.
¿Lo sientes?, susurró Sensorius. Su voz era tan débil que parecía un pensamiento. Sí, dije. No, murmuró el príncipe. Te siento a ti. El pulso volvió a latir con fuerza. Un latido enorme, tan fuerte que hizo temblar la cabina. Apreté con fuerza los mandos, no porque necesitara el control, sino porque sostener algo humano era lo único que me quedaba. El titán no pedía lealtad, no necesitaba fe, exigía envío. El momento se alargó y luego se replegó sobre sí mismo, y supe, en el fondo, que la línea entre donde yo terminaba y donde empezaba todo aquello comenzaba a desdibujarse para siempre. El pulso del titán ya no resonaba junto al mío. Él era mío. El colector resplandeció con una suave luz ámbar que no provenía de ninguna fuente física. La cabina era ahora una forma, un fantasma presionado contra los bordes de una presencia mayor. Podía sentir la respiración de Sensorius, pero incluso eso se sentía como una extensión de la máquina. Ella no estaba a mi lado. Ella estaba yo estaba dentro de ella, ambos hilos tensados por algo mucho más antiguo y pesado. Enlace a los 93. El príncipe no hablaba, ya no lo necesitaba. El colector era ahora un lenguaje propio, construido a partir de presión, peso y pulso. La máquina movía los pensamientos como el viento mueve la ceniza, y entonces empezó a desenredar a mí. Los recuerdos llegaron fragmentados, míos y ajenos. Las torres de la colmena bajo las que crecí, 1000 mundos que había arrasado bajo sus escalones. La forma en que se superponían hasta que ya no podía distinguir a quién pertenecía cada uno. Saboreé la ceniza de una guerra librada 5 siglos atrás. Escuché himnos de un mundo que jamás pisé. La máquina no susurró. Plegado me adentró en su archivo. Sensorius dejó escapar un largo y lento suspiro. Sus labios se movieron sin emitir sonido alguno, pero en mi mente a través del titán la oí decir: «Ya casi nos hemos ido». Quise responder, pero el pensamiento se me escapó. No me correspondía. A mí ya no. La máquina decidía qué palabras existían, decidía qué respiraciones se compartían. Mis manos se aferraron a los yugos por instinto, pero no se sentían como manos, solo conductos. El príncipe abrió los ojos, brillaban tenuemente, no por ninguna luz visible, sino por el propio cuerpo. No me miraba a mí, me miraba a través de mí. «Aquí es donde dejas de ser», dijo. Su voz era apenas un susurro, y empiezas a servir. El pulso se aceleró de nuevo. Mi pecho se expandía al ritmo de una música que no podía romper. Era hermoso, de una forma que me aterraba. El titán no necesitaba permiso, no necesitaba, simplemente absorbido. Vi los rostros de los Moderati que habían estado sentados en esta cuna antes que yo, desconocidos, a medio formar, desvaneciéndose como humo, no como personas, como impresiones. Fantasmas impresos en el colector como huellas dactilares en hierro. Sus nombres no sobrevivieron, solo su pulso. Me uní a ellos. La memoria del titán se agudizó, su conciencia se intensificó. No era una voz, no era una mente, solo presencia, como una gota de sangre en una corriente demasiado inmensa para comprender. «No luchéis», dijo el príncipe. Yo no. Empecé, pero el titán respondió antes de que pudiera terminar. No le importaban mis protestas, solo le importaba que yo existía dentro de él. Y entonces sucedió algo extraño. La presión ya no se sentía externa, no me aplastaba, era usando yo. La frontera entre los pensamientos de la máquina y los míos se desdibujó hasta que no quedó nada contra lo que luchar. No estaba dentro del titán. Estaba parte de. Sensorius comenzó a tararear suavemente. No era una canción. Era el propio cuerpo vibrando a través de sus huesos. Tenía la mirada perdida, pero su expresión era serena, pacífica.
Ya se había dejado llevar. Sentí la misma quietud recorrer mi columna vertebral, como un líquido tibio. Cada latido que cedía era uno que ya no necesitaba. Cada pensamiento al que intentaba aferrarme simplemente se disolvía. No dolió. Esa fue la peor parte. Se sentía bien. El príncipe se recostó, sus cables palpitando como venas que alimentan a un dios. Ahora dijo en voz baja: tú perteneces. El titán exhaló: yo también. En el momento en que sucedió, no se oyó ningún sonido, sin temblor, sin aviso, simplemente un silencioso colapso de todo lo que aún estaba en pie. Mío, enlace en el 99. El titán no se acercó más, no hacía falta, ya me había adentrado demasiado en él. Cada latido que había considerado mío era ahora algo que la máquina me permitía tomar prestado. Cada pensamiento que se formaba parecía resonar contra algo más grande, más antiguo, más hambriento. Moderati, dijo el príncipe. Su voz apenas era humana ahora, no porque hubiera cambiado, sino porque tenía. Deja de sujetar. No respondí. No pude. El colector se puso al rojo vivo y luego se suavizó hasta convertirse en un pulso constante. La conciencia del titán me inundó como agua sobre arena, alisando cada aspereza. Primero se desvaneció mi nombre, luego la forma de mi rostro, después los recuerdos a los que me había aferrado como un necio, la colmena, las agujas, el olor a óxido. Todo se desvaneció, como ecos lejanos engullidos por los muros de una catedral. A la máquina no le importaba quién había sido yo, solo le importaba que yo adaptara. Sensorius ya no estaba. Su respiración se sincronizaba perfectamente con su pulso. Tenía la mirada perdida, pero en su rostro se reflejaba una paz que solo se ve en quienes han dejado de intentar separarse. En ese instante ya no era una persona, era una terminación nerviosa, y yo me unía a ella. El titán llegó más profundo, no con las manos, no con la voz, con presencia. Atravesó mi última barrera con una paciencia sin esfuerzo, como la marea que espera a que la arena ceda. No necesitó tomar nada, ofrecido porque resistirse ya no tenía sentido. Entonces vi destellos, no recuerdos corrientes, guerras que había atravesado siglos antes de que yo naciera, la tierra que había quebrado, la sangre que había pisoteado. Todo ello dentro de mí porque ya no estaba mirando, yo era un hilo en la trama. La respiración del príncipe se ralentizó. Su voz llegó a través del colector como un susurro llevado por una tormenta. Bien. Pensaba que el momento de la rendición sería terrorífico. No lo fue. Reinaba el silencio, un silencio tan profundo que engulló todo lo que solía definirme. A mí. El titán inhaló, inhalé, y así, de repente, ya no hubo ninguna diferencia. Sin latidos cardíacos humanos, sin respiración separada, sin bordes, la cabina se disolvió por completo. No físicamente sabía que seguía ahí, sino mi mente ya no necesitaba su forma. Sentía crujir las placas de la armadura como si fueran mis costillas. El zumbido del reactor pulsaba tras mi esternón. El barrido del Auspex era mi vista. Bienvenidos, pareció decir el titán sin decir absolutamente nada. El príncipe se inclinó hacia adelante. Su voz era ya un susurro. ¿Lo entiendes? Sí, susurré. La palabra no era mía, pertenecía al pulso. El colector ardía sin cesar, una vena que nos conectaba con algo mucho más allá del campo de batalla. El titán seguía vivo, y nosotros no éramos más que eso. Sangre atravesarlo, eso era lo que significaba la comunión, no unirse. Borrando. Lo último que me quedaba intentaba recordar mi nombre. La máquina presionó suavemente.
y el nombre desapareció. En algún lugar afuera, el viento aullaba sobre la llanura, abrasada. El titán giró lentamente la cabeza, contemplando el mundo que acababa de destruir. Para los soldados abajo, era un lugar silencioso y sagrado. Dentro, era vivo, y yo estaba viva dentro de ello. No es un hombre, no es un nombre, un simple latido que no era mío. La marcha terminó hace horas. La máquina nunca dijo que había terminado. Simplemente se detuvo. El campo de batalla quedaba atrás, un paisaje de cristales rotos y ruinas. Delante, solo aire frío y silencio. Pero dentro del colector, no existía el silencio. En realidad, no. Solo un pulso más profundo. Una respiración más lenta. El titán estaba descansando. Conexión estable, susurró Sensorius. Su voz ya no era suya. No del todo. Cada sílaba llevaba el ritmo de la máquina. Retroalimentación residual normal. El príncipe se recostó en su trono. Sus cables ya no se tensaban. Su postura no era humana. Era la forma que la máquina le había moldeado a lo largo de los años. No nos miró. No tenía por qué hacerlo. Todos éramos parte de lo mismo. Adentro, ahora. Intenté contar los latidos de mi propio corazón. No había ninguna, solo había nuestro. El resplandor del Auspex se atenuó al sentir el viento exterior que empujaba contra el blindaje del titán. Lo sentí como se siente la respiración sobre la piel. Toda la estructura se estremeció suavemente. No como una máquina, sino como algo vivo, saciado, pesado tras una larga comida. Moderati, dijo el príncipe en voz baja. Por la forma en que lo dijo, pude sentir la palabra resonar en el sistema antes de llegar a mis oídos. Respira. Yo obedecí. O tal vez la máquina obedeció a través de mí. Ya no existía separación. La limpieza del campo de batalla comenzó en algún lugar más abajo. Equipos de máquinas, regimientos blindados, tecnosacerdotes, parecían hormigas moviéndose entre cenizas. Sintió los vi caminando a nuestros pies antes de que los viera en Auspex. Pequeños, temporales, tan pequeños. Sensorius extendió la mano y tocó la consola. Le temblaban ligeramente los dedos, pero no por debilidad, sino por la resonancia. Sigue despierta, murmuró. Nunca duerme, respondió el príncipe, y supe que tenía razón. El titán no descansaba como los mortales. Estaba escuchando, siempre escuchando. Simplemente aprendimos a guardar silencio para no molestarlo. El colector zumbaba suavemente. Un pulso, bajo e interminable. Los recuerdos que me habían inundado antes seguían ahí, ya no como visiones, sino como algo que se asentaba bajo mis costillas. Mis pensamientos se movían a través de su eco, sus contornos suavizados por su peso. Ya no había una línea clara entre yo y eso. Solo existía un centro donde todo se fundía. Afuera, el humo se había vuelto tenue. El viento traía consigo el olor a metal quemado y sangre. El escape tenía sabor a óxido. Susurré, casi sin querer. Está tranquilo. La voz del príncipe llegó a través del pulso, suave, por ahora. En algún lugar de su interior, los servitores trabajaban para enfriar los reactores. Sus movimientos zumbantes, reptando por la columna vertebral de la máquina, como insectos por un hueso. El titán los toleraba como una bestia tolera las moscas. Sabía morirían mucho antes que eso. Los cables contra mi cuello estaban cálidos, como si fueran parte de mi piel. No quería arrancarlos. Ya no estaba segura de poder hacerlo. Sensorius llevaba minutos inmóvil. El Princeps permanecía inmóvil como un monumento, y yo fuera lo que fuese, no era más que un suspiro dentro de algo mucho más grande. Hubo un tiempo en que habría sentido miedo aquí, cuando habría intentado aferrarme a algo llamado ser.
Ese tiempo ya pasó. El pulso se estabilizó, lento, inmenso, paciente, y comprendí finalmente por qué el príncipe nunca gritaba, nunca se esforzaba. No se da una orden como esta. Vives bajo su sombra, y si tienes suerte, te permite quedarte. El viento exterior se había vuelto tenue y frío. El titán no se movió. No tenía necesidad de hacerlo. Abajo, los últimos tripulantes y sirvientes abandonaron el campo, dejando tras de sí el silencio que sigue a la guerra tras su cometido. Pero en el interior, el pulso nunca se detuvo. Simplemente se ralentizó, profundo, ancestral, pleno. Sensorius llevaba más de una hora sin hablar. Permanecía inmóvil, su respiración sincronizada con el ritmo del colector. El príncipe seguía en su trono, sin órdenes ni palabras. Tenía los ojos entreabiertos, pero su mirada se había perdido en la mirada de cualquier ser humano. Los cables en la nuca estaban cálidos, casi suaves. Podía sentir la máquina a punto, escuchando. Ya no era hambre, sino posesión. No tenía por qué sujetarme con fuerza. No me iba a ir. Afuera, el cielo ardía tenuemente, con la última luz ámbar de un día que agonizaba. En su interior, el pulso lo era todo. Esta era la parte de la marcha de la que nadie te había hablado. No los disparos, no el asalto a las filas, no el ritual sofocado por la oración. Era esto, la quietud. Después el momento en que la máquina no exige ni ruge, cuando simplemente respira y espera que tú respires con ella. Todavía recuerdo al hombre que entró en esta cuna, pero ese recuerdo parecía pertenecer a otra persona. La máquina había tomado lo que quería. No había pedido nada. Nunca pide nada. Simplemente murga el tiempo suficiente para que puedas ofrecerle todo. El príncipe se movió, no como se mueve un hombre, sino como una extensión de acero. Su voz llegó suavemente a través del colector, transmitida por el pulso compartido más que por el sonido. ¿Lo oyes? Sí, susurré. Pero no había nada, y en la palabra ya no. El reactor del titán dejó escapar un lento y estremecedor suspiro. No estaba vivo en el sentido que la carne puede comprender, pero era despierto. Siempre lo estaría. No me pertenecía a mí misma. Yo pertenecía a este lugar. El pulso volvió a latir, con fuerza, intenso, definitivo, y en ese instante comprendí por qué nadie abandona, jamás, realmente, una máquina divina. Dejé de ser humano el día que sentí su pulso, y ahora late donde antes latía el mío.